Tengan todos y todas muy buenas tardes y sean bienvenidos a la inauguración de la Cátedra Libre Federico Paredes Umaña, una cátedra dedicada a la arqueología social y a la interculturalidad, cuya finalidad es la de, por un lado, honrar y promover el legado del doctor Federico Paredes, quien fuera arqueólogo y doctor en antropología y arqueología de este paisito, El Salvador, y que estudió precisamente el periodo preclásico, que es el segundo punto que nos interesa promover para el desarrollo de esta cátedra libre. El estudio de los fundamentos, de los orígenes, de la construcción social mesoamericana es una de las grandes deudas pendientes con nuestro pasado y con el análisis también de una realidad que en Mesoamérica ha sido de continuos cambios y de continuas transformaciones y que hoy enfrenta retos que nosotros estamos seguros que pueden encontrar alguna respuesta en estas sociedades que le dieron forma a esa cultura, una de las 5 grandes culturas del planeta, que es la cultura de la que formamos parte todos los mesoamericanos. Por eso les damos la cordial bienvenida y les agradecemos muchísimo su presencia en esta cátedra, que es una cátedra, digamos, que tiene algún antecedente histórico, modesto, pero significativo, en este camino recorrido junto con el doctor Paredes, y que estaba ya, digamos, esta cátedra estaba ya pensada antes de su muerte, el 5 de marzo de este año, y por esa razón también nosotros decidimos, de manera aunque sea un poco rudimentaria, pero con mucho contenido, arrancar y darle continuidad a este sueño común y a este trabajo que habíamos venido planificando, junto con otros esfuerzos educativos y académicos y organizativos comunitarios de gran importancia. Quiero mencionar entre los antecedentes de nuestro trabajo, bueno, un primer acercamiento con la Universidad Nacional del Salvador, con la Escuela de Posgrado, con quienes ahora hemos logrado concretar esta alianza para el desarrollo de esta cátedra. Fue para el diseño de un proyecto de maestría en educación intercultural para la escuela de posgrados justamente de la Universidad Nacional del Salvador. Asimismo, estuvimos desarrollando desde la Asociación Cabezas de Jaguar, junto con nuestro hermano ponente hoy, Daniel Domingo López, y otros académicos investigadores, en aquel momento el INFOD para el tema de formación docente, un diplomado en educación intercultural, que fue el primer diplomado en educación intercultural del Salvador, orientado a la formación propiamente de la planta docente nacional, ya vinculada al ámbito de las ciencias sociales. También estuvimos desarrollando previamente a esta cátedra un conjunto de diálogos de saberes, intercambiando con personas que tienen experiencia educativa, social, y de distintos saberes en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, de la educación, y cómo esta vinculación de las ciencias sociales también está formando y aportando pensamiento y práctica de cara a, digamos, esta ruptura, este cambio de paradigma que la pandemia, por ejemplo, evidenció muchísimo, ¿no? En la gran crisis del sistema mundial en el que vivimos y cómo nosotros también, desde lo que somos, podemos ir colaborando. Hemos venido también colaborando, trabajamos en un diplomado sobre metafísica cuántica y estamos como tratando de también vincular el conocimiento ancestral con la ciencia de vanguardia, ¿verdad? Y en esto nos hemos ido aliando con la universidad, por ejemplo, con la Universidad Maya Cachiquel, y tenemos el sueño y es el plan, ¿verdad?, de seguir colaborando con entidades educativas de gran relevancia. Por cierto, estamos también celebrando que hace muy poco se formó el Consejo de Universidades Maya de Guatemala, que es un paso muy importante para el reconocimiento de los saberes ancestrales,
y por eso mismo estamos también muy interesados y trabajando la colaboración con la Universidad Maya MAM, que está en su proceso de constitución, cosa que nos alegra y de la que nos sentimos parte. Entonces, para plantearles un poco este contexto, en el sentido de decir que la cátedra quiere ser un primer espacio de diálogo de saberes, pero que tiene también la finalidad de convertirse en un recorrido de larga data, de larga duración, al que les estamos ya desde este momento invitando, ¿verdad?, a sumar ideas, a participar, a aportar pues el conocimiento que sin duda alguna cada uno tiene desde lo que puede aportar y desde lo que puede preguntar, porque justamente hablando de Federico, creo que una de las cosas más importantes con las que él fue centrando la idea de la arqueología social en El Salvador es que las preguntas sí importan. Y muchas veces las preguntas y el estudio científico se basa en la visión de académicos que son demasiado teóricos, y en este caso nuestra misión es recopilar la pregunta comunitaria, es decir, nosotros tenemos mucho que aprender y que saber de nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues esta cátedra también es un llamado para que vayamos acopiando todas esas preguntas que desde hace siglos quedaron como en el tintero y que están pendientes de ser respondidas, y que desde aquí podamos pues atrevernos a construir entre todos algunas respuestas que nos puedan servir en nuestro caminar individual o colectivo para ir también apoyando la mejora de las condiciones de vida de nuestra población, de los seres humanos, de nuestras hermanas plantas y de nuestro entorno, pues, hacia esa vida plena que soñamos. Así que, diciendo esto, voy a procurar no extenderme mucho en la introducción. Quisiera compartir un poco una reseña sobre el doctor Federico Paredes, a quien dedicamos la cátedra. El arqueólogo Federico Paredes Umaña, nacido en 1978, desarrolla un esfuerzo académico y cultural que busca visibilizar el legado de los pueblos originarios del occidente de El Salvador, en realidad de todo El Salvador. Uno de los ejes de ese esfuerzo es la investigación arqueológica que se ha enfocado en el surgimiento de las ciudades-estado de la zona maya del sur. En esta zona surgieron calendarios, escritura jeroglífica y la red de relaciones sociales, económicas y políticas que contribuyeron de manera fundamental al surgimiento de la civilización maya. Los monumentos tallados en piedra de la tradición escultórica conocida como cabezas de jaguar son un aporte fundamental para explicar estos procesos sociales de 23 siglos de antigüedad. El otro componente del trabajo es el desarrollo de la arqueología social en El Salvador. El trabajo comunitario implica la búsqueda de rutas novedosas para presentar y desarrollar el conocimiento antiguo como una ruta viable para mejorar las condiciones de vida del campo y la ciudad. Esto implica la gestión con actores locales, municipales y centrales para la puesta en valor de la herencia prehispánica de El Salvador y para la dignificación de los valores espirituales, materiales y la sabiduría de los pueblos indígenas en el territorio. Los monumentos de piedra de la tradición cabezas de jaguar se distribuyen en los actuales departamentos de Aguachapán, Sonate, Santa Ana y San Salvador. Estos monumentos datan de alrededor de 250 años antes de Cristo y nos hablan de la contribución de los pobladores de esta región al surgimiento de la civilización maya. Federico acuñó el término zona nuclear de las cabezas de jaguar para referirse a los creadores de esta tradición y a un aspecto de su identidad local. Los monumentos se distribuyen en unos 3.000 kilómetros cuadrados al este del río Paz. El proyecto arqueológico Cabezas de Jaguar inicia en el 2006 como una investigación de archivos, registro fotográfico y dibujo científico, todo con el objetivo de conocer estos monumentos que aparecían en colecciones del Museo de Antropología, en colecciones privadas, en parques municipales, pero que nadie sabía explicar. El siguiente paso sería preguntarse por qué se usaron, para qué se usaron, qué significaban y para qué queremos saber todo esto en el siglo XXI. En 2007-2008, Federico
realizó registros y excavaciones en Izalco y Ataco, y registró sitios en Aguachapán, exploró la zona sur del Parque El Imposible, y así desarrolló, digamos, distintas investigaciones en las planicies costeras, en tierras volcánicas, en valles interiores, etc. En el 2009, la Secretaría de Cultura de El Salvador autorizó a Paredes Umaña para el inicio del proyecto arqueológico de Ataco, y a partir de ahí surgieron distintos descubrimientos que llevaron al posicionamiento de las cabezas de jaguar en el 2011 entre el 2011 y 2014, gracias al programa de becas postdoctorales de la UNAM de México, para profundizar el proyecto de investigación. Hay que decir que al momento actual, bueno, Federico recibió en el año 2018 el Premio Nacional de Cultura, ese es su recorrido académico. Es importante anotar que durante los últimos años de su vida, Federico se dedicó al trabajo comunitario, acompañando a la Alcaldía del Común de los Izalcos, al Consejo Indígena por la Defensa de la Madre Tierra de Nahuizalco, al Consejo Ciudadano de Pueblos Indígenas de Tacuba y así, y también trabajó en la parte educativa, cosa que el doctor Adolfo Bonilla en su momento hará una charla sobre el legado educativo, en la transformación de la currícula del programa de estudios sociales del Ministerio de Educación del Sistema Nacional Educativo. Recibió en el 2018 el Premio Nacional de Cultura, y bueno, de ahí en adelante nos dejó realmente un legado muy extenso en distintos campos del conocimiento arqueológico y antropológico, que hoy estamos retomando y que quedan pues como un legado para el país, pero también como un reto para todos nosotros para seguir adelante. Quisiera dar la palabra, si se encuentra en nuestro foro, a el licenciado Rafael Paz Narváez, de la Universidad del Salvador, para saber si está aquí, para dar un saludo y luego pasar a la charla que corresponde en esta jornada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen en la duración de toda la cátedra y que todo esto sea de gran beneficio para ustedes y para sus comunidades. Rafael, ¿estás por ahí? Oscar. Sí. En la lista de asistencia no me aparece con su nombre, pero posiblemente esté con el nombre de su usuario. Bueno, si está por ahí, que nos comente, si no, tal vez podría dar las palabras de cierre, si acaso se conecta, y si no, vamos a pasar pues a presentar al ponente y la charla, porque sé que todos estamos ansiosos de conversar, ¿verdad?, acerca de la filosofía, de la ciencia, de la tecnología. Y quizás antes de pasar a la charla, comentarles también que en esta cátedra vamos a tener una serie muy variada de ponencias, ¿verdad? La primera es precisamente sobre el pensamiento mesoamericano a partir de la cultura maya, porque pensamos que muchas veces hacemos un análisis de nuestra realidad a partir de epistemologías como más de otras regiones del planeta, ¿no? Y que queremos nosotros introducirnos un poco en el pensamiento maya como ejemplo, igual, pues ya sabemos que nuestro territorio es muy diverso, pero que la cultura mesoamericana tiene fundamentos de pensamiento filosófico, científico y tecnológico comunes a todo el territorio, y entonces lo maya nos permite acercarnos con esa fuerza que ha conservado, ¿verdad?, la cultura maya en nuestro territorio, pues nos permite acercarnos a esos principios fundamentales de nuestra manera de entender la vida, que nos pueden abrir y dar luces para la lectura de todo lo demás. Vamos a tener en la cátedra al doctor Adolfo Bonilla, historiador,
quien nos va a presentar un poco el legado educativo de Federico Paredes Umaña y sus aportes, como les comentaba. También vamos a tener al maestro Carlos Flores Manzano, arqueólogo también, quien está dando seguimiento un poco a la investigación sobre cabezas de jaguar y que va a plantear, digamos, los últimos hallazgos que nos llevan a ampliar esta zona nuclear de las cabezas de jaguar a territorios como San Salvador, Panchimalco, Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Y que van haciéndonos un panorama más completo de cómo este territorio se configuró en el pasado. Luego vamos a tener también 2 cursos que se van a impartir en la Universidad de El Salvador por el doctor Jonathan Kaplan, arqueólogo especialista en la zona maya del sur, quien nos va a hablar en uno de los cursos sobre la historia de la arqueología maya y luego sobre el otro gran tema apasionante para nosotros, que es la formación, la evolución de la complejidad social en el caso de Mesoamérica. Por otro lado, vamos a tener también una charla asumida por nosotros, en este caso mi persona, desde la experiencia de la Asociación Cabezas de Jaguar, pero en el que vamos a exponer un ensayo de Federico sobre la arqueología del Salvador y su relación con los usos de tierra, es como los modelos de gestión de la arqueología y las experiencias novedosas que hemos logrado ir construyendo como propuestas metodológicas, ya decíamos, de esa ruta de arqueología social e interculturalidad. Vamos a tener también una charla sobre el gran intercambio biótico americano, que es una charla con un enfoque netamente paleontológico muy interesante porque también creemos que nuestra cultura no está disociada de la evolución de nuestra madre tierra y en este caso el surgimiento del territorio mesoamericano permite e impacta la biodiversidad mundial y es un poco para irnos posicionando desde lo físico y desde lo biológico a la magnitud y la importancia que juega nuestro territorio para el desarrollo y la plenitud de la vida en nuestro continente y también en el mundo. Así que dicho esto, pues yo quiero presentarles a mi querido hermano, amigo, el doctor Daniel Domingo López. Es educador e investigador Mayamam, es chmam, contador del tiempo, con experiencia docente, ha sido servidor y funcionario público del sistema educativo nacional, muy notable en su labor como viceministro de Educación Intercultural Bilingüe, en el cual pues me voy a permitir recordar que durante su gestión como viceministro se logró concretar la creación de una currícula por pueblo para la educación cultural bilingüe, más allá de abordar solamente los aspectos de la lengua, ¿verdad? Una gran conquista y una gran enseñanza, una hoja de ruta también para todos los pueblos multilingües de nuestro territorio. Bueno, es miembro del Consejo Superior de la Universidad Maya Cachiquel y promotor de la creación de la Universidad Mayamam. Es un enorme gusto arrancar esta cátedra con la sabiduría y el conocimiento que nos comparte nuestro hermano Daniel Domingo López, doctor Daniel Domingo López, que seas muy bienvenido. Te queda la palabra. Muchas gracias, Tania. Gracias por la invitación y el gran gusto de pertenecer a este proceso y a este esfuerzo de no solo de seguir pensando, sino de seguir observando nuestros pensamientos y nuestro qué hacer en este mundo. A cada uno y a cada uno de ustedes un gran gusto estar con ustedes aquí al frente. A algunas personas puedo ver, Ana Elizabeth Araujo, un gran gusto verle a usted aquí. No nos conocemos en persona, pero tenemos una comunicación virtual por otros procesos tan importantes. Estoy muy emocionado de estar con ustedes porque pues he tenido la ocasión de llegar a El Salvador en los años anteriores, en 2-3 ocasiones para los procesos que Tania ha mencionado. Así que volver a encontrarnos
por este medio también es importante, y también porque mis colegas de la Universidad Maya Cachiquel también están aquí presentes para manifestar su sentimiento de unidad, creo yo, por todo el proceso que ya Tania ha manifestado. Así que para mí es un gran gusto presentar esta temática que se me ha pedido, que se pensó como parte de la cátedra. Es en realidad una presentación bastante general para poder, digamos, visualizar la totalidad del proceso que ya Tania ha mencionado. No es una profundización de la ciencia, filosofía y tecnología maya. Para eso, pues bueno, ya las universidades mayas, en particular la Cachiquel, hemos avanzado en ofrecer un curso ya en 3 ediciones, un diplomado en realidad que consta de 6 cursos, que ya sí hace una profundización sobre la ciencia, la filosofía y la tecnología maya, y que en esta ocasión pues compartiré más bien un enfoque al respecto. Entonces, con esa aclaración creo que es importante comprender esta exposición en el marco de esta cátedra. He preparado una presentación que quiero compartir para guiar mi intervención. ¿Ya la están viendo? Sí, se ve. Ok, Sí, muy se bien. ve Ahora perfectamente. Muy hay bien. que hacerla como grande nomás. Ahí está, ahí estamos. Bueno, entonces, ya les decía en la introducción un poco el enfoque. Mi presentación consta de 2 charlas. La primera esta y la segunda la otra semana, en donde la primera voy a hacer más bien una presentación más descriptiva sobre el Popol Vuh, que tenemos como un referente escrito de los miles de años de construcción de la civilización maya, y como un referente muy importante también para comprender las prácticas culturales que tenemos ahora en todas las comunidades mayas, y que creemos importante compartir porque seguramente va a ayudar o puede ayudar a seguir fortaleciendo el proceso en El Salvador, tal como nos lo planteaba Tania. Es decir, ese es el enfoque. Y en la segunda charla, entonces sí voy a profundizar un poco más dónde encontramos esos postulados de la ciencia, filosofía y tecnología maya, pero para eso consideraba importante tener un referente de este importante documento, del que voy a hablar algunas características, y que sobre el cual también hay mucho que indagar, hay mucho que investigar todavía desde distintas perspectivas históricas, conceptuales, científicas, tecnológicas, y que inclusive creo yo que estamos ya entrando a una etapa entre los pueblos mayas de Guatemala de empezar a generar un debate histórico sobre varios de los aspectos, que seguramente voy a plantear algunas aristas al respecto, pero bueno, esto es un asunto ya entre nosotros, pero que creo que sí va a ser importante. Entonces, la charla de hoy es para hacer una referencia, como les decía, más descriptiva, aunque no solo eso, voy a adentrarme un poco en algún en contenido también sobre el Popol Vuh, iniciando, como lo presento en esta lámina, 3 portadas de ediciones del Popol Vuh. Y como ustedes ven, en ambas portadas son nombres que tienen sus variaciones. El Popol Vuh, el Popol Vuh y el Popvuh. Son 3 presentaciones dentro de otras que existen, ¿verdad? En otras traducciones, pero resaltan estos 3 nombres, y que lo estoy presentando porque veremos entonces por qué existen estos 3 nombres, pero lo estoy poniendo para observar que hay 3 nombres con los que se refieren a este documento. El esquema temático para esta charla es sobre 3 aspectos: la historia del documento, del libro, del códice, presentado hoy como libro, la etimología y el contenido. Para empezar, en relación a la historia, creo que es importante recordar, resaltar para las y los participantes que probablemente estén teniendo un primer acercamiento a esta temática, a
a este libro, a este códice, o quizás en un contacto incipiente. Esos son los retos de los educadores, ¿verdad? De los facilitadores, tener que atender muchas veces a diversidad de niveles de las personas que están accediendo a un tema. Entonces tratando de hacer un equilibrio entre cómo abordar la temática. Entonces, primero, como parte de la historia, es importante decir que el Popol Vuh, tal como lo tenemos ahora, el registro, la construcción del Popol Vuh es un conocimiento milenario. No hay un dato registrado que diga exactamente cuántos años tiene el Popol Vuh de haberse escrito, pero sí hay evidencias que nos dicen que sí es de muchos miles de años. La arqueología, tal como sabemos, la arqueología convencional nos habla de una historia de 3.000 años de la civilización maya, pero estamos seguros que son muchos años antes, ¿verdad? Incluso es importante tener en cuenta como un principio de la historia maya, de tener siempre en cuenta que el origen es parte de la historia. ¿Por qué planteo esto? Porque normalmente se piensa que la antigüedad está separada de la modernidad, pero para nosotros los mayas, tal como lo expresamos en la reverencia a los abuelos y a las abuelas, y cuando nos referimos a abuelas y abuelas, nos referimos no solo a personas, sino a todas las generaciones bióticas que nos posibilitaron la vida. Por eso es un enfoque muy importante de distinguir ya como un criterio de las ciencias mayas. Entonces, el Popol Vuh ha sido una transmisión, una construcción intergeneracional en los presentes históricos, pero también ha sido una construcción transgeneracional a lo largo de los distintos años. Y la gran proeza es que aún sigue viviéndose, sigue existiendo todo lo que el Popol Vuh nos dice desde hace miles de años en las prácticas cotidianas, vivencia de nuestro pueblo. Para afirmar esto que estamos diciendo, que es una construcción milenaria, es importante ver, por ejemplo, tal como nos lo muestra la arqueología, que esa es la gran validez de su trabajo, evidencias materiales que nos muestran que ese contenido del Popol Vuh, como tal, el contenido, no la escritura, aparece ya hace muchos miles de años, tal como podemos observar en el mural de San Bartolo, para el cual pues he buscado un video, y le pido por favor a Oscar si nos puede proyectar el video para pues evitarme yo hablar y mejor ver ese material que está bastante sintético y muy, muy bonito. Adelante, por favor, Oscar. Bien, ahorita lo comparto. ¿Se ve mi pantalla? Disculpen. No, se ve la pantalla oscura, pero sin imagen. Ah, ok. Entonces, ahorita va el video. Muy bien, gracias. Solo que no tiene audio. No se escucha el audio. No se escucha. Lo pondré de vuelta, por favor, me dicen si está habilitado. Los murales de San Bartolo son uno de los hallazgos arqueológicos más... Ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Sí. Bien, perfecto. Sí, excelente. Lo pongo entonces de vuelta. Los murales de San Bartolo son uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de las últimas décadas en el arte maya del preclásico tardío, que pareciera ser una ilustración del libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, porque posee similitudes en su estructura artística, coincidencias importantes a pesar de que ambos fueron creados en épocas diferentes. Los murales de San Bartolo representan el nacimiento de la vida humana a través de la cosmovisión maya. Esta obra de arte se divide en 2 escenas. La primera con 5 niños. 4 de ellos representan los puntos cardinales y el quinto, que emerge de un tecomate, personifica el nacimiento del dios del maíz.
Se aprecia a la derecha un personaje que observa la mítica escena, con una cabeza de serpiente emplumada y que sostiene un bastón del ancestral juego de pelota. La siguiente escena se desarrolla en el cuerpo de una serpiente. En la cabeza del animal se representa el nacimiento de la vida, rodeados de elementos de la flora y fauna guatemalteca. Sobre el cuerpo de la serpiente se recrea el viaje al inframundo que emprende el dios del maíz, de color rojo y con rasgos del preclásico olmeca y del clásico maya. Este ser sobrenatural recibe ofrendas de dos personajes. Uno de ellos porta un recipiente con tamales de maíz, el otro un tecomate del que emerge una planta. Al costado del dios hay dos personajes más, listos para recibir las dádivas. Se aprecia también a la esposa del monarca que asiste a la ceremonia. Al extremo los otros dos personajes que portan insumos para este ritual. Este tesoro arqueológico es uno de los vestigios artísticos más desarrollados que consagraron la mitología del mundo prehispánico. Por su calidad, diseño y técnica, estos murales son conocidos como la Capilla Sixtina de los Mayas, que evidencia que Guatemala es un país con más de 3000 años de riqueza cultural. Muy bien, muchas gracias. En lo que yo voy a volver a compartir. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, entonces este material nos sintetiza, ¿verdad? No vamos a hacer un estudio del mural, pero solo como referencia, como ya se ha indicado, que este es un material que es contenido del Popol Vuh, a reserva de algunas interpretaciones que se hacen por las ciencias que lo estudian o por los estudiosos del mural, a reserva digo porque creo que hay algunas interpretaciones que no son exactamente como deben ser desde nuestra perspectiva maya. Pues bueno, este es un material material de estudio futuro. El punto al que quiero llegar es que esta es una referencia que tenemos para decir que existió el contenido del Popol Vuh antes de que existiera la escritura maya como tal como fue encontrado el Popol Vuh ya en la época que posteriormente vamos a ver. Otros ejemplos. Algo me está pasando aquí que no... Un momento. Perdonen, algo le pasó a mi máquina que no me lo... Nosotros podemos ver tu pantalla, Daniel. Sí, solo que no puedo ponerlo... Ah, ya, creo que aquí voy a encontrar esto ya. Ponerlo en grande. Aquí está. Ahí estamos. ¿Lo ven, verdad? Sí, lo vemos. Ok, muy bien. Entonces, les decía que hay una primera referencia. Otra referencia para argumentar que ya el contenido del Popol Vuh se viene construyendo muchos miles de años antes son otras evidencias que encontramos en algunas estelas de Iztapa, la cual es una ciudad maya del preclásico fundada en 1500, tomando en consideración que de acuerdo con el periodo de la historia maya desde la arqueología convencional, este periodo es de entre el 2000 al 200 antes de Cristo y 250 después de Cristo. Pues en esta ciudad, un centro de mucha importancia para el estudio maya, encontramos la estela número 5, que representa el surgimiento de la vida como tal, con todos sus elementos, el agua, las fuerzas que se han llamado en decir fuerzas divinas de la naturaleza para construir la vida. También encontramos un referente muy importante,
que es la engendración de la princesa Ixquic, que aparece en el capítulo 3 del Popol Vuh, que es la engendración de ella, ¿verdad? Ustedes recordarán, quienes ya conocen el Popol Vuh, quienes no, pues les estoy dando un anticipo de lo que van a leer. Este pasaje se encuentra en el capítulo 3 del Popol Vuh, cuando la princesa Ixquic, una hija de uno de los señores de Xibalbá, va a buscar el árbol de Jícara, donde habían colgado la calavera de Hunhunapú, y en el intercambio que ellos tienen, él la engendra de la manera que el Popol Vuh. Entonces también tenemos esta estela, y una estela, la estela número 12, no encontré foto de esta estela, es el maíz representando a Hunahpu Ixbalamque. Muy bien, entonces lo que estoy diciendo con esto es que el Popol Vuh como tal fue construyéndose a lo largo de muchos miles de años antes de que fuera escrito, y que fuera escrito en la escritura maya, es decir, en los glifos. Por tanto, entonces el Popol Vuh, escrito en glifos, con las deducciones que hacemos de acuerdo con la información que podemos encontrar al respecto, se inicia alrededor del año 300 antes de Cristo, cuando se desarrolló la escritura maya propiamente dicha. Es decir, la escritura maya antes del desarrollo de los glifos era una escritura pictográfica a través de pinturas, tal como lo vimos en los ejemplos anteriores. Y que esta escritura, según la información que se tiene de la historia maya, se inicia en Takalikabaj, ciudad que se fundó alrededor del 800 antes de Cristo. Y Takalikabaj es una ciudad que realizó una transición entre la cultura olmeca y la construcción y el surgimiento de la cultura maya. Y Takalikabaj es una ciudad mam, es decir, tal como concuerda con la información histórica que tenemos, el pueblo mam es un pueblo de la era del protomaya, es decir, los originadores de toda esta civilización maya. Por eso se llama mam. Mam es ancestros, es abuelos. Importante decir que Takalikabaj no es un nombre en mam, es un nombre en quiché. ¿Por qué tiene ese nombre en quiché? Porque en las investigaciones que se hicieron al redescubrirse esta ciudad maya en los años 1700, 1800, no se encontró cómo se llamaba. Entonces se le puso un nombre en quiché, Takalikabaj, que significa piedras paradas, porque se encontraron las estelas aún en una posición original como habían sido instaladas. Entonces, el Popol Vuh, para avanzar en dar una conceptualización, el Popol Vuh planteo que es una sistematización de la cosmovisión y filosofía maya, la escritura como tal de Popol Vuh. Pero importante decir que esta sistematización de la cosmovisión y filosofía maya se hace con base en los descubrimientos científicos. Entiéndase, todas las ramas de las ciencias que podamos mencionar y que conocemos que son ya una proeza de la civilización maya, la astronomía, botánica, ecología, etcétera, ¿sí? Es decir, que aquí entonces encontramos un primer rasgo importante de la civilización maya, en este caso de su cosmovisión y de su filosofía. Su cosmovisión y su filosofía no son un discurrimiento intelectual, sino son una construcción a partir de los descubrimientos que se tienen. Y precisamente vamos a entrar entonces a ver cuál es el papel entonces de la ciencia. Es decir, primero se descubrió cómo es la vida para formular luego una filosofía, y no viceversa, que se construye una filosofía a partir de una interpretación intelectual. No, es al contrario, es decir, tiene un sustento. Por eso, en otras ocasiones, y quiero compartir con ustedes ahora, en otras ocasiones hemos conversado y he planteado que los mayas tenemos suficiente argumentación para dar una explicación científica de las divinidades. Es decir, tenemos una argumentación amplia y muy compleja para entender
que lo que en el lenguaje actual llamamos Dios, o bien lo que se dice Ahau, digamos las divinidades, se tiene un entendimiento y una explicación científica de su ser y de su existencia. Pero bueno, eso ya es materia. Solo estoy avanzando en decir que entonces el Popol Vuh es una sistematización de esa cosmovisión a partir de esos descubrimientos que se tienen. Y el Popol Vuh nos dice, tal como lo anoto al final de esta lámina, el Popol Vuh nos dice que existe un instrumento de claridad sobre el origen de la vida. Está escrito en el Popol Vuh por los escritores del Popol Vuh que hacen la traducción de los glifos al idioma quiché. Los 3 primeros escritores dicen que hay un instrumento de claridad sobre el origen de la vida, que es el Popol Vuh. No se conoce, entonces, de acuerdo con toda la información que se tiene, no se conoce el texto original del Popol Vuh escrito en glifos mayas. Estaba en una reserva porque recordemos que era un libro, un códice, tal como muchos otros códices que se quemaron o como algunos que por fortuna todavía existen, aunque no con nosotros. Es un texto escrito en los glifos mayas, que es como ya les decía, entonces ya una vez aparecida la escritura, creada la escritura maya, sistematiza entonces todos esos conocimientos de esa forma en como lo hace, ¿sí? No está dicho con un lenguaje científico, está dicho con un lenguaje cosmogónico, al estilo como ya conocemos, pero está dicho a partir de esos descubrimientos científicos. Y el Popol Vuh también nos dice al respecto, había un libro original que fue escrito antiguamente, solo que están ocultos quienes lo leen, quienes lo interpretan, ¿sí? Muy bien, esta es otra referencia documental de primera fuente, de la fuente original, que el dominio de todo ese conocimiento, de toda esa ciencia, era del dominio digamos, de un grupo de personas que fueron preparadas o que se prepararon y que recibieron esa formación para esa continuidad de la ciencia aplicada para el gobierno de cada uno de los pueblos. De acuerdo, también importante mencionar este dato, que uno de los estudiosos de la cultura maya, citado por nuestro muy apreciado y recordado también lingüista Sam Kolop, que es el autor de una de las versiones que más adelante vamos a ver, plantea que el oriente que se menciona en el Popol Vuh es Chichén Itzá. Los ancestros quiché, que fueron los de la segunda generación, esto es parte de la historia quiché, los ancestros quiché recibieron el texto manuscrito en jeroglíficos. Y precisamente el Popol Vuh también lo registra diciendo que es un instrumento de claridad venido de la orilla del mar. Es decir, los quichés reciben ese códice que es una construcción de toda la civilización maya, es decir, de todos los pueblos, con aportes que se van descubriendo a través de las distintas épocas históricas. Entonces aquí también una interpretación histórica para mí muy importante. Entonces el Popol Vuh no es precisamente un libro quiché, es un libro maya, del contenido que tiene, del contenido cosmogónico, el contenido científico y el contenido filosófico. Es la construcción de todos los pueblos que se fue sistematizando y que fue heredado a los distintos pueblos, en este caso entregado también al pueblo quiché. Pero la primera escritura del Popol Vuh en idioma quiché con caracteres latinos, recordar que el Popol Vuh fue escrito en glifos, pero esta primera traducción que se hizo de glifos a idioma quiché fue realizada por 3 escritores de la nobleza quiché entre 1554 y 58, ya cuando se había consumado el proceso de invasión y ya en auge el inicio de la colonización. El contenido del Popol Vuh era conocido por tradición oral por los escritores de este códice. 1554-58 ya eran alrededor de unos 25, 30 años después de consumado la invasión
con todas las características que tiene, es decir, un tiempo prudencial para interpretar que las generaciones de ese tiempo son generaciones de primera fila, herederos de los conocimientos directos de la civilización maya y en este caso del Popol Vuh. El Popol Vuh nos dice, los escritores nos dicen que quienes lo escribieron fueron 3 escritores, cada uno descendiente directo de cada uno de los linajes de las principales linajes del pueblo quiché, que ya estaba constituido a lo largo de muchos decenas o siglos de años para constituirse como un pueblo. Entonces, 3 escritores que pertenecían a cada uno de los linajes quichés. El texto original en quiché, el que escribieron ellos, de acuerdo con la historia, está desaparecido. El que lo conoció fue el padre Francisco Ximénez, que fue doctrinero, que fue párroco en lo que hoy conocemos como Santo Tomás Chichicastenango, y fue el quien encontró de 1500 a 1700, 200 años después. Es decir, que fue un documento ya escrito en quiché que estuvo bajo el resguardo del pueblo quiché, seguramente con todos los cuidados y el celo correspondiente, pero que el fray Francisco Ximénez lo encontró y entre 1701 y 1703 transcribió el texto del quiché a un quiché que él escribió, pero de ahí lo tradujo del quiché al castellano. Esta entonces fue una primera traducción del quiché al castellano y una primera transcripción del documento original. ¿Por qué es importante este hecho? Pues es importante este hecho porque esto fue lo que posibilitó el resguardo del contenido. Porque ¿qué sucedió con el texto original en quiché? Es decir, la traducción de glifos a quiché. Sencillamente no sabemos, no se sabe de su paradero. Probablemente todavía existe, pero seguramente si existe, ha de existir en muy malas condiciones por el transcurrir del tiempo o sencillamente ya no existe. Si esta transcripción y traducción no se hubiera realizado, pues no lo conoceríamos en este momento. Probablemente se mencionaría, pero no lo conoceríamos tal como sucede con muchos cientos o miles de códices que se escribieron en el transcurso de la historia maya. El padre Ximénez lo escribió en forma paralela, quiché y español. Y este documento él lo encontró, pues el texto del padre Ximénez tiene una historia muy grande, ¿verdad? Porque primero quedó en el olvido, alguien más lo rescató, otro fraile, ¿cómo se llama? Otro fraile, un francés, lo encontró en la librería Newberry de Chicago, que es donde está actualmente. Y el origen o la finalidad con la que fue transcrito este documento no fue precisamente con el que nosotros estamos estudiando el Popol Vuh ahora. Tenía otras finalidades, tal como él lo escribe en su libro. Dice que estos son las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, traducido a la lengua quiché en la castellana para más comodidad de los ministros del Evangelio, por el reverendo padre Francisco Ximénez, doctrinero por el Real Patronato del pueblo de Santo Tomás Chivilá. Muy bien, ahí tenemos claridad. En este sentido, también vale destacar que el padre Ximénez no transcribió ni tradujo el libro con el nombre Popol Vuh. Él lo presentó como las historias del origen de los indios, con todos los conceptos peyorativos seguramente que marcaban esa época, y no encontró, no dedujo o no identificó el nombre que ya aparecía en el mismo libro con el nombre de Popol Vuh, pero el padre Ximénez no lo encontró como tal, sino lo presentó. Entonces fue otro fraile, otro religioso, Brasseur, un francés, quien encontró el libro y lo tradujo
del castellano al francés. Entonces ya fue él quien acuñó el nombre Popol Vuh, tal como se escribe, Popol Vuh. Pero este nombre Popol Vuh no es que él le haya creado el nombre, sino este nombre ya aparece en el Popol Vuh, solo que el padre Ximénez no lo identificó como tal. El Popol Vuh dice: vamos a sacarlo a la luz porque ya no hay dónde ver el Popol Vuh. Aquí está escrito Popol Vuh porque es la versión de Sam Kolop, quien ya redefine el nombre exactamente como Popol Vuh. Como parte de la historia, aparte de muchas otras tradiciones que existen, el de Recinos también es uno de los más importantes. En 1947, Recinos, un estudioso muy acucioso de la cultura maya, también se dedicó a ello y encontró el manuscrito del padre Ximénez en la biblioteca Newberry de Chicago. Entonces, nuevamente él lo hace, pero creo que la diferencia en ello es el origen social y cultural de estos primeros traductores, en tanto el fraile desde una óptica muy religiosa y Adrián Recinos desde una óptica más académica. Tienen su influencia en cómo se tradujo, lo cual no significa que se haya modificado, pero hay ciertos detalles que en particular Sam Kolop plantea con mucho detalle, algunas correcciones que se han tenido que hacer. Entonces, esta es otra traducción. Y las últimas dos, para nosotros, al menos para mí, las más importantes, es la traducción de Tat o de Don Adrián Inés Chávez en 1978, que incluso creó unas grafías, no estoy seguro ahora si fueron 2 o 3 grafías propias de la escritura del idioma quiché. Tuve la oportunidad en los años 84 o 5 más o menos, cuando yo me iniciaba como docente en el sistema educativo nacional, en el que entonces era el programa de educación bilingüe, se llamaba en ese tiempo. Los directivos del entonces programa hicieron una reunión con los maestros y nos llevaron a don Adrián Inés Chávez a darnos una charla sobre el Popol Vuh. Así que tuve el honor de tenerlo enfrente, de escucharlo, la sabiduría, pero por la edad que teníamos y porque en esa época nos fijábamos más en otros enfoques de trabajo como la lucha de clases, pues no, para mí no, pues había un cierto ruido para poner atención, pero por fortuna creo que hemos llegado al momento de poder profundizar en todas estas enseñanzas y análisis históricos que nos plantea, pues don Adrián Inés Chávez hizo una traducción y entonces acercó la traducción y la escritura de Popol Vuh a más autenticidad. ¿Por qué? Porque él es quiché, además es hablante del quiché. Entonces, por tanto, en calidad y en autenticidad fue un avance muy grande para comprender de mejor manera y por consiguiente para traducir de mejor manera el contenido original de la escritura del Popol Vuh en el idioma quiché. Y pues finalmente tenemos al doctor Luis Enrique Sam Kolop, que hizo un trabajo mucho más amplio todavía desde más perspectivas lingüísticas, históricas y sobre todo porque él le devolvió o recuperó el carácter poético muy característico del lenguaje maya, el carácter poético de la escritura del Popol Vuh, la edición de él del 2008. Muy bien, es importante destacar esto porque entonces encontramos que antes de la década de los 70, todo ese estudio había estado en manos de personas estudiosas no mayas, pero a partir con don Adrián Inés Chávez, la década de los 70, que además, y que dicho sea de paso, fue el primer docente de indígena en Guatemala, pues yo creo que le da un carácter de mayor calidad al conocimiento, a la interpretación más genuina del Popol Vuh. Eso nos lleva entonces a la etimología, porque tal como lo planteaba al inicio, se dice Popol Vuh, o al menos se puede leer Popol Vuh, Popuj y Popol Vuh. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre original, el genuino, el auténtico?
Y sencillamente creo que hay muchas coincidencias. Preparé este cuadro para hacer una brevísima comparación. Los traductores, el francés Brasseur, Recinos y Sam usan el concepto popol. Don Adrián Inés Chávez usa el concepto pop. En tanto que Chávez y Sam usa el concepto bug y Brasseur y Recinos usan el concepto bug. Entonces, entre los distintos traductores hay diferencias. Luego, Recinos adopta el concepto bug, probablemente heredado de Ximénez, porque Ximénez fue el primero que escribió cuando tradujo el Popol Vuh, escrito en quiché, original por los 3 escritores, fue el que transcribió en quiché, él escribió Popol Vuh. Entonces, ese concepto lo tomó Recinos probablemente, pero en la introducción que Recinos hace de su traducción, él aclara que esta escritura Vuh, él dice que la V, que nosotros en el lenguaje, en el idioma español se diría V, como se pronuncia la V o la V pequeña, él dice que sí, pero se pronuncia gu o wu. Es decir, se diría tal como se dice y que la H se debe pronunciar como J. Conclusión, se escribe bug, pero se pronuncia bug. Aquí entonces hay como hay una armonía en la producción. Por tanto, entonces podemos escribir bug. Y en el caso de Chávez, entrando ya a la etimología un poco más expresamente, Chávez dice que se escribe popwug, y el significado de pop es el petate, el significado literal, la estera o el petate, ¿sí? Que es un material, un material cultural del pueblo maya elaborado a partir del tul, que se conoce, que lo que yo conozco es en el caso de Guatemala, es una planta que crece, que se produce a las orillas del lago de Atitlán. Muy bien, el pop. Pero el significado simbólico de pop es tejido del tiempo y tejido de los acontecimientos, es decir, es historia. Por consiguiente, pop simbólicamente estudia la evolución, las relaciones sociológicas del pueblo maya o del pueblo quiché como tal. También tiene una acepción política de cómo se entretejen las relaciones para que exista armonía y equilibrio para la construcción de vida. Pero al mismo tiempo también el pop es un símbolo de poder y de autoridad. Por eso es que el concepto Ajpop en los idiomas mayas significa la autoridad. Ajpop se le dice a una persona que es la autoridad principal de una organización o de un pueblo. Y Buj, pues es el concepto mucho más específico, que es papel o libro, en este caso códice. Por consiguiente, entonces don Adrián Inés Chávez plantea que Pop Buj es el libro del tiempo y lo relaciona con el pop, el material culturalmente identificable por el entretejido que tiene. Popug, libro del tiempo, libro del consejo, libro de los acontecimientos, es decir, historia del universo e historia de la humanidad. En tanto que Sam Golop, el concepto que usa es popol, y él le da exactamente el mismo significado simbólico, tal como lo dice don Adrián Inés Chávez. Pero entonces, ¿por qué la diferencia? Sam Golop explica que don Adrián Inés Chávez tuvo una confusión, porque en hojas distintas del libro, del Popol Vuh, ya traducido al quiché, en una página aparece Popol Vuh y en otra página aparece Popol Vuh. Entonces, la deducción que hace Sam Golop es que don Adrián Inés Chávez pensó que esa O de Popo estaba de más y que en realidad el nombre correcto es Pop, y que en la otra página que aparecía Popol, deduce Sam Golop que la L después de O también estaba de más. Por consiguiente,
de acuerdo con la deducción de Sam Colop, don Adrián Inés Chávez tomó erróneamente el concepto pop de popol, en tanto que Sam Colop dice que el concepto correcto es popol y presenta una serie de argumentaciones del uso muy extendido del concepto popol. En conclusión, para nosotros los mayas, al menos para mí, creo que podemos utilizar pop-wuj o popol-vuj. En particular, prefiero utilizar el popol-vuj de acuerdo con las razones que Sam Colop nos ha planteado. Esta es una línea también de discusión, quizás de debate, entre los estudiosos mayas, es decir, nosotros al final vamos a tener que llegar a definir si es pop-wuj o es popol-vuj. Por el momento podemos utilizar pop-wuj o popol-vuj indistintamente, aunque hay personas que han decidido usar pop-wuj o popol-vuj, como es el caso mío, popol-vuj, sin rechazar necesariamente el vocablo pop que utiliza don Adrián Inés Chávez. Entonces, no sé cómo estamos en tiempo para ver si tomamos un breve receso. Sí, creo que son las 6:12. Habíamos acordado con y el organizador de la cátedra de tomarnos unos 5 minutos de receso para volver a continuar. Entonces, si gustan, podemos tomar ese breve receso para reacomodarnos y continuar en 5 minutos. Estamos así, ¿verdad, Tania? Excelente, Daniel. Sí, yo quiero comentar también que al regreso vamos a tener, digamos, para entrar en ese nuevo momento, ¿verdad? Las palabras de Rafael Paz Narváez de la Escuela de Posgrados, quien va a dirigir un saludo también como parte de la inauguración. Así que nos vemos en 5 minutos. Muy bien, gracias. Muy bien, muy buenas noches, compañeros. Rafael, si querés después, después o vas a hacerlo ahora de una vez. Bueno, ya de un solo, está bien, dale. Sí, entendía que en este momento, ¿verdad? Yo tengo clase en unos minutos más. Debo mencionar que como escuela de posgrado estamos coorganizando y colaborando especialmente con Cabezas de Jaguar en este gran esfuerzo, la cátedra Federico Paredes. Creemos que Federico Paredes, por supuesto, un compañero profesional que ha dado un aporte extraordinario a la ciencia en El Salvador, pero a la cultura salvadoreña también, y que merece un reconocimiento especial, y sobre todo ese reconocimiento especial es que su obra y las proyecciones que él tenía hacia la nación salvadoreña sean reconocidos con una gran amplitud. El objetivo de la Escuela de Posgrado y de la Universidad del Salvador en general en participar en esta cátedra es precisamente reconocer ese legado y colaborar en la difusión de ese legado. Saludamos a todos los compañeros y compañeras que van a contribuir. Un saludo especial a Daniel Hidalgo, que en este caso está dando la primera cátedra de este esfuerzo. Un saludo especial. Debo mencionar que como Universidad del Salvador, hoy por hoy nosotros estamos atravesando un momento extraordinariamente difícil que no nos ha permitido en el plan A, ¿verdad? El plan A era que esta cátedra se inauguraba en el Cine Teatro Universitario, era uno de los escenarios posibles, o el otro plan era en el auditorium de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Sin embargo, debo decirles que en este momento nosotros estamos haciendo un esfuerzo para recuperar los edificios que institucionalmente ya deberían estar devueltos a la Universidad de El Salvador, y que sin embargo el COSAN y el Ministerio de Obras Públicas mantienen. Precisamente ayer se discutía en el Consejo Superior Universitario
que el Ministerio de Obras Públicas estaba solicitando más tiempo para hacerle algunas modificaciones a los edificios. Nosotros estamos en contra de que se siga manteniendo la universidad en línea. Nosotros estamos trabajando por recuperar la presencialidad plena. Podemos mantener, obviamente, una atención en línea y podemos también combinar la atención universitaria parcialmente en línea, parcialmente presencial. Estamos preparados para hacerlo, pero consideramos que la convivencia presencial es indispensable y, por supuesto, vamos a trabajar para que en las próximas cátedras, algunas de las próximas cátedras se realicen en el campus de la Universidad de El Salvador. Hoy por hoy estamos haciendo un esfuerzo para recuperar los edificios. Estamos presionando, haciendo labor de incidencia para que el MINED entregue los edificios, para que el COSAN y el Ministerio de Obras Públicas entreguen los edificios, y si no tiene la capacidad de entregarlos como se había comprometido a entregarlos, nosotros tomar los edificios y comenzarlos a utilizar habilitándolos con nuestros pequeños recursos que tengamos. Entonces, esa situación ha limitado el apoyo que la Escuela de Posgrado y la Universidad de El Salvador están dando a esta cátedra. No obstante, nos mantenemos en ese apoyo. Trataremos en lo que viene de que este apoyo sea más significativo logísticamente de carácter superior. Estamos conversando con el licenciado Carlos Rodríguez, quien está también haciendo esfuerzos porque la cátedra, ¿verdad?, el aporte de la Universidad de El Salvador a la cátedra sea más significativo que lo que actualmente es. Entendería yo que existe una lista, existe una toma de asistencia y existirán otras consideraciones para emitir al final de esta cátedra un diploma respaldado por la Escuela de Posgrado y también por la Facultad de Ciencias y Humanidades, para que el esfuerzo de todos ustedes, tanto las personas que están como ponentes como las personas que conforman esta cátedra, sean debidamente reconocidos en este esfuerzo académico y de carácter cultural nacional. Muchísimas gracias, Daniel Domingo. Muchísimas gracias, Tania Molina. Agradecemos muchísimo, ¿verdad?, la confianza que se ha puesto en la Universidad de El Salvador, y esperamos que en las próximas cátedras, en otras próximas sesiones, ya tengamos nuestros espacios mejor habilitados. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo y un enorme agradecimiento también a la Escuela de Posgrado de la Universidad de El Salvador. Y ahora sí nos vamos a tomar esos 5 minutitos de receso para continuar con la charla. Un abrazo a todos. Cátedra Libre Federico Paredes Umaña. Vamos a iniciar la segunda parte de nuestra charla sobre filosofía, ciencia y tecnología a partir del análisis del Popol Vuh, maya, digamos, mesoamericana, a partir del análisis del Popol Vuh, y damos nuevamente la bienvenida al doctor Daniel Domingo López, quien sostiene y comparte conocimiento con todos nosotros. Adelante, Daniel. Muy bien, gracias, Tania. Entonces, para hacer una síntesis de lo dicho, con la observación sobre los nombres, Pop o Popol Vuh, o Popol Vuh, vamos a centrarnos en el nombre simbólico, sin diferenciar los nombres utilizados, Pop o Popol Vuh, porque al final el significado simbólico es el mismo.
que lo reflejamos cabalmente en el pop, en el petate. ¿Cómo está constituido el petate? El petate es un producto cultural que se teje sin ataduras. Ese es el reflejo principal del que nos habla, del que relata el Popol Vuh. Es decir, es el relato de la historia de la creación del universo, de la naturaleza y humanidad, como una relación en armonía y en equilibrio, cuyo resultado final es la vida. Creo que ese es el concepto más importante que nos transmite esta obra, adoptando el nombre Pop, que es la raíz de Popol. Dicho esto, entonces pasamos a hablar un poco sobre la naturaleza del Popol Vuh. Decía en principio que la naturaleza del contenido del Popol Vuh es que es una sistematización de la cosmovisión y filosofía de la civilización maya. Estamos hablando aquí de todos los pueblos mayas que han existido a lo largo de su historia. Y este planteamiento cosmogónico y filosófico es con base en sus descubrimientos científicos, cualquiera de las ciencias que podemos encontrar y que pueden explicarse a partir del Popol Vuh. Para reiterar entonces lo dicho, la cosmovisión y la filosofía maya es científica. Por consiguiente, todo el entendimiento de la divinidad, de la sacralidad de la vida, del universo, de la naturaleza y el ser humano, es una concepción de sacralidad entendida y comprobada y observada desde un punto de vista científico, ciencia que es muy propio de la civilización maya. La historia, de acuerdo con la arqueología convencional, la historia maya data de 2000 años antes de Cristo. Pero para reiterar también lo dicho al inicio, es que esta historia sabemos que es de muchos más años anteriores. Y poco a poco la arqueología va descubriendo, va encontrando otros, valga la redundancia, va registrando otros hallazgos materiales que van a ir explicando esta afirmación que estoy haciendo, que no solamente hasta el año 2000 antes de Cristo que empieza una historia de la civilización maya, sino mucho antes. ¿Cuáles son como los tres pilares que podemos plantear que nos transmite la cosmovisión y la filosofía maya? La cosmovisión y la filosofía maya como construcción de una observación y registro científico de la vida, encontramos que primero la filosofía maya, su cosmovisión y por tanto su ciencia, siempre plantean la observación para la contemplación, para que las personas humanas puedan realizar su vida. Y cuando estamos hablando de observación, no hablamos solamente de una observación física o material, estamos hablando de una contemplación que trasciende observar lo físico y lo material para encontrar lo que traducido al español decimos en los conceptos mayas, la sacralidad o el espíritu de todo lo que existe. Tener esa capacidad de observación para desarrollar contemplación con todo lo que existe en la naturaleza y el universo es lo que nos lleva a observar que todo lo que existe no es solamente materia, es lo que en las ciencias contemporáneas llamamos energía y en lo que tradicionalmente en los conceptos mayas llamamos el espíritu de todo lo que existe. Este es un pilar fundamental para el quehacer maya, que no ha sido entendido, tal vez por fortuna, puedo también decirlo ahora, no ha sido entendido por las ciencias convencionales. Normalmente cuando los mayas hablamos del espíritu de las cosas, se supone desde las otras perspectivas civilizatorias que los mayas tenemos superstición de que las cosas tienen espíritu. Y nosotros sabemos ahora que en realidad sí tienen una energía como lo está demostrando las ciencias contemporáneas. Entonces, esa capacidad de observación es un pilar fundamental para hacer ciencia maya, que en la actualidad aún se sigue realizando. Un segundo pilar
de las ciencias para llegar a plantear lo que ya está contenido en el Popol Vuh o como las prácticas culturales cotidianas actuales lo manifiestan, es que el conocimiento no es solamente para estar informado o para digamos, para acumular información. La finalidad fundamental del conocimiento que se logra a través de la observación con sus múltiples maneras de hacerlo, es decir, el conocimiento nos debe llegar a la comprensión del tejido de la vida. Eso es lo que el Popol Vuh nos dice como un principio fundamental de su ciencia. No tiene ningún sentido, ninguna razón de ser, tener conocimiento y acumular conocimiento fuera la cantidad que fuera, tal como lo vemos ahora que estamos viviendo una etapa de la humanidad con cúmulo de conocimiento, pero realmente increíble. Pero si el conocimiento no lo tenemos para comprender el tejido de vida, ese conocimiento no tiene no solo no tiene valor, sino puede usarse esa cantidad de conocimiento justamente contrario a la vida. Y lamentablemente es lo que en la actualidad estamos viviendo. Entonces, un segundo pilar, entre otros, de la ciencia maya es que el conocimiento a partir de la observación para la contemplación es para llegar a comprender cómo se dinamiza la vida, cuáles son sus procesos, cuál es su dinámica, cuáles son sus ciclos. Entonces llegamos a comprender el entretejido de armonía y equilibrio cuyo resultado es la vida. Por consiguiente, desarrollando esos procesos desde un desarrollo científico, llegamos a tener una conciencia reflexiva para la ética cosmogónica. Y cuando hablamos de una conciencia, estamos diciendo que hemos desarrollado esas dos capacidades antes, porque entonces la conciencia es la capacidad que el ser humano tiene de observar, de conocer, de comprender, de sentir y de vivenciar la relación y la interrelación con todos los sujetos múltiples que componen el tejido de vida. Ese es uno de los conceptos y los pilares y los principios fundamentales científicos que nos transmite el Popol Vuh. Por consiguiente, o por ello, afirmamos los mayas en un lenguaje más contemporáneo, decimos que vivir la interconexión y la interrelación con el cosmos como totalidad, y estamos aquí hablando cosmos, incluyendo la madre tierra, los sistemas, los múltiples sistemas que existen en nuestra galaxia y todas las galaxias. Entonces, vivir esa interconexión es lo que constituye el entendimiento holístico, cuántico y espiritual de la vida. Y ese es el concepto que nos transmite el pop como material cultural creado, o el concepto simbólico del Pop Vuh o el Popol Vuh. Es decir, esa capacidad que tenemos de vivir nuestro ser con la totalidad del universo, y que lo vivimos y que se vive en distintas prácticas culturales o distintas prácticas tecnológicas de cualquier naturaleza. Entonces, por consiguiente, me remito otra vez al contenido. Un contenido fundamental del Popol Vuh es la exposición de la cosmogonía y de la filosofía maya a partir de las ciencias cuyos descubrimientos sustentan todo este planteamiento. Pero una segunda parte importante del Popol Vuh es que contiene una historia específica del pueblo quiché. Sí, porque habla toda la primera parte, ya voy a llegar a ese punto, toda una primera parte del Popol Vuh es la exposición de su cosmogonía y su filosofía, que en este momento no estamos entrando en contenido, pero será el contenido de la siguiente charla. Pero la segunda parte del Popol Vuh, en particular el capítulo 4 y 5, habla de una historia específica del pueblo quiché. Ese sí es muy específica, tanto en la constitución, en la construcción y articulación del pueblo quiché como tal, y tanto como en la primera parte, ya cuando la invasión y la colonización estaba instalándose o instaurándose en el territorio no solo quiché,
sino también lo que hoy constituye Guatemala y toda Mesoamérica. Esa también es importante decir que esa parte histórica sí es una parte histórica propia del pueblo quiché, pero ojo con esto, también alude a una historia de relación que el pueblo quiché llegó a tener con otros pueblos, que en muchas partes podemos deducir que fue una historia no precisamente de armonía y de paz, sino es una historia, nos denota y nos relata una historia, también una historia de violencia. Esa es una arista de investigación, ese es un campo de investigación que en este caso nosotros los pueblos mayas tenemos que profundizar para dilucidar y llegar a seguir construyendo una historia de paz entre nosotros mismos. Entonces, el Popol Vuh tiene, hablando un poco de la forma en que está presentado, es que tiene un estilo narrativo y poético a través de los mitos. Muy importante decirlo. La parte poética es la versión, la traducción, versión Sam Kolop, es la característica más importante que recupera Sam Kolop. El discurrir o la escritura poética que tiene el Popol Vuh, que se había perdido en otros, principalmente el de Ximenes, dado que Ximenes lo que hace es una traducción literal del quiché al español, y que las siguientes traducciones hechas por otros estudiosos no originarios mayas y quiché en particular, pues su tradición va perdiendo esa característica poética, y es un narrativo basado en mitos. ¿Qué es un mito? De entrada vamos a plantear que el mito, descartamos el entendimiento del mito como tradicionalmente se ha descartado en la filosofía, o se ha planteado en la filosofía occidental, donde el mito es un relato no verídico. Es decir, digamos que es un relato que lo que transmite son supersticiones, ¿sí? No, el mito maya, y aquí voy a citar a mi colega Roberto Morales, que en 1997 hizo un estudio sobre Popol Vuh y que fue materia para obtener su grado como teólogo. Él dice que el mito es un relato que transmite y fija un acontecimiento primordial, sagrado, significativo y ejemplar. Y lo que el Popol Vuh transmite en cada uno de los mitos que tiene como mito general el Popol Vuh, pero como mitos específicos que van desarrollando en cada uno de sus capítulos, son exactamente eso. Lo que está haciendo es relatar acontecimientos primordiales de creación y multiplicación de la vida, que tiene un carácter sagrado. Todo lo que está diciendo el mito está reafirmando constantemente que cada paso de la vida es sagrado y significativo, en el sentido que tiene una razón de ser para la vida de las personas, de las plantas, del cosmos, del planeta Tierra, y es ejemplar en tanto que ese hecho que relata ese mito es un paso para los siguientes pasos, que va reafirmando unos ciclos y unos procesos de vida. También nos dice Roberto Morales, que el mito representa la esencia misma de la realidad. Es decir, la forma en que está escrito, la esencia de lo que está diciendo es una esencia de la realidad, que lo dice de manera simbólica, y porque está destinado a revelar por medio de símbolos una realidad codificada en espacios pequeños. Es decir, en el mito, que es en realidad un relato bastante corto, nos va diciendo, nos va relatando los procesos y los ciclos fundamentales de vida, y que le da un carácter sagrado. Esa es la característica del mito que el Popol Vuh va diciendo como tal. Es decir, el Popol Vuh como un gran mito, pero en este sentido compuesto por distintos mitos pequeños. Y a ello yo le agrego que el mito es un relato simbólico sobre procesos fundamentales de vida, tal como ya lo dijimos antes. Pero además de esto, es una respuesta orientadora a preguntas fundamentales. En este sentido, el Popol Vuh lo que está haciendo es dar una explicación
del origen de la vida y del ser humano. Es decir, como sabemos todos, la pregunta siempre ha sido una característica de la evolución del ser humano. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Por qué el sol sale al sur en una determinada época y por qué el sol se mueve hacia el norte en otro determinado tiempo? Y de ahí entonces el origen y la estructura de sus ciencias astronómicas que dieron como resultado la creación de magníficos calendarios que hoy conocemos y que rigen la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, todos estos mitos son respuestas a preguntas, pero que además ese planteamiento genera más preguntas y orienta a las personas a buscar la sabiduría. Y precisamente ese pilar fundamental de la ciencia que planteaba al principio de la observación para la contemplación, lo que busca es la sabiduría. El conocimiento para la comprensión, lo que busca es que el ser humano alcance un nivel de sabiduría. Por eso es entonces que el suceso de mitos con el que se compone el Popol Vuh forman un relato sobre la creación de la vida y recreación de la vida, del universo, del cosmos en general. Por tanto, la vida es el concepto central de la cosmovisión maya, de la ciencia, filosofía y tecnología maya. Todo se refiere a la vida. Toda su ciencia, toda su tecnología, lo que procura es llevar al ser humano a comprender el tejido de vida y a ponerse en armonía con ese tejido de vida. Esa es una de las esencias fundamentales del Popol Vuh como un gran mito, pero también de los pequeños mitos que van alimentándose. Esta es la característica que podemos encontrar en el capítulo 1, 2 y 3 y en la primera parte del capítulo 4, que ya empieza a ser la historia propia del pueblo quiché, pero que empieza con la creación del hombre y de la mujer de maíz, que vincula a los primeros ancestros mayas a un carácter divino, pero particularizado en el pueblo quiché. Bueno, esta es la materia de estudio de otros momentos. Entonces, para llegar a describir el contenido del Popol Vuh, el Popol Vuh está constituido por 5 capítulos, donde el capítulo 1 al capítulo 3, su contenido es la creación del cosmos y de la naturaleza, relatado con las características del mito que ya hablamos antes. El capítulo 4, en su primera parte, habla de la creación del ser humano. Que dicho sea de paso, una pregunta para buscar sabiduría dice que los primeros ancestros del pueblo quiché, dice, no fueron engendrados, surgieron, dice, fueron creados por soplo divino y que fueron hechos de maíz. Sabemos ahora con el desarrollo de nuestros estudios que eso no fue posible de esa manera. Hay una explicación biológica, geológica, que nos quiere transmitir el Popol Vuh con la creación del ser humano. Pero la primera parte del capítulo 4 habla entonces del ser humano y el contenido mayoritario del capítulo 4 y 5 habla de la historia quiché, pero que está relacionado con la historia de los otros pueblos. Y esa historia con los otros pueblos resalta una relación de violencia y, de acuerdo con mi interpretación, resalta también una relación de violencia, de dominación con los otros pueblos. Esa es una característica que creo que poco a poco vamos a ir profundizando en su estudio. ¿Cómo se puede leer, conocer y, mejor todavía, vivir el Popol Vuh? 3 aspectos para mí importantes. Primero, una lectura literal, tal como lo aprendemos en las escuelas o en los institutos, al menos aquí en Guatemala. Hay un libro que tiene una perspectiva como un libro, como una literatura, ¿verdad? Ahí está. Lean y se leen los relatos que ahí están, con sus personajes, con sus hechos. Sencillamente se lee. Y entonces de ahí derivaría, digamos, una interpretación estigmatizada de Popol Vuh, porque se puede interpretar como creencias y supersticiones. Pero bueno, es un nivel de lectura, que dicho sea de paso, es una lectura muy amena y muy
muy amena, tal vez con eso puedo resumir todo, muy alegre, si aunque sea leyéramos el Popol Vuh solamente como una literatura. Pero otro nivel de lectura, de conocimiento y de vivencia del Popol Vuh es lo que puedo plantear como una lectura, como un conocimiento y una vivencia científica y tecnológica. El contenido del Popol Vuh es un registro no en lenguaje científico, pero se sustenta en argumentación y en descubrimiento científico hecho por la civilización maya, de tal manera que podemos leer desde una perspectiva científica y tecnológica multidisciplinaria. Por ejemplo, podemos leerlos desde un punto de vista territorial o geológico, porque ahí menciona lugares, volcanes, cuevas, y por tanto podemos ubicar geográficamente dónde se van dando esos hechos, por ejemplo. O bien podemos observar o leer y conocer el Popol Vuh desde una perspectiva de la ciencia política, solamente desde la ciencia política, desde la ciencia psicológica, etcétera. Desde cualquiera de las ciencias podemos hacer un estudio del contenido del Popol Vuh como un estudio multidisciplinario, es decir, aislado desde cada ciencia. Pero podemos hacer un estudio interdisciplinario del contenido, es decir, cómo vamos relacionando las ciencias para comprender la integralidad de la realidad que nos plantea el Popol Vuh. Pero el nivel más alto para el conocimiento y la vivencia del Popol Vuh desde el enfoque científico es la transdisciplinariedad, que es muy propio de las ciencias mayas. Es decir, todo lo que podamos comprender desde la botánica, el Popol Vuh, lo podemos entender también o comprender desde el aspecto espiritual. Lo podemos comprender desde el aspecto ecológico. Lo podemos comprender desde el aspecto político, etc. Es decir, no tenemos fronteras entre las disciplinas, sino tenemos la capacidad de comprender la vida de una manera compleja y holística. Y ese es el concepto que nos transmite el Popol Vuh desde su nombre como tal. Y el nivel más alto o más profundo o más extenso, como querramos llamarlo, es el nivel espiritual de la lectura, el conocimiento y vivencia del Popol Vuh. Y el nivel de espiritualidad incluye los otros niveles que hemos visto antes. Es decir, es llegar no solo a entender, sino a vivir nuestra vida, que es justamente una de las esencias de la cosmovisión y la cultura maya, asumirnos como una parte, como el resultado, nosotros como el fruto del resultado del tejido de la vida. Ese es el nivel más grande. Por consiguiente, nosotros llegamos a tener un desarrollo de la conciencia, de la expansión y de la extensión de nuestra conciencia, que nos hace ver todo lo que existe desde un sentimiento sagrado. La sacralidad, que es un valor fundamental de la cultura maya, principalmente vivenciada y promovida desde la espiritualidad, pero no solo desde ese campo como un rito, sino en el hecho cotidiano, como lo podemos observar en muchas prácticas culturales, esa vivencia espiritual de la vida. Cuando, por ejemplo, los agricultores en una determinada época del año, en la preparación de las semillas, hay un diálogo con las semillas, hay una relación de respeto hacia las semillas, hay una ritualidad de fiesta con las semillas para que luego pueda realizarse el rito de la siembra, que tiene ciertas normas dependiendo del lugar donde se establece. Ese ya es un nivel espiritual de cómo entendemos la vida. Y así podemos poner muchísimos otros ejemplos. En relación al ser humano, por ejemplo, existe una práctica cultural en nuestro medio que ahora afortunadamente está resurgiendo con mayor auge, que es lo que en español podríamos decir como ir a sembrar a los niños o a las niñas. ¿Y de qué se trata ir a sembrar a los niños? Al final de los 20 o 40 días de nacido un niño o una niña, existe un rito donde el niño se le lleva a presentar a un lugar sagrado.
para decirle a la naturaleza, para decirle a los animales, para decirle a las plantas, para decirle a la lluvia y al viento y al cosmos en general, aquí hay un nuevo fruto de la vida, aquí hay un nuevo ser que se presenta a la Madre Tierra para que por favor le procure su vida y que ese ser, ese nuevo ser, pueda crecer en armonía y respeto con todo el tejido de la vida. Ese es el nivel espiritual con el que podemos leer, conocer y vivir el Popol Vuh como la síntesis de la cosmovisión y la filosofía de la ciencia, filosofía y tecnología maya. Muy bien, con esto yo estoy concluyendo mi aporte a una introducción a la comprensión de la cosmovisión mesoamericana a partir del Popol Vuh como una expresión más particular de esta filosofía. Así que quedo en disposición de comentarios, preguntas que ustedes quieran plantear para cerrar luego esta primera charla. Muchas gracias. Bueno, queremos invitar a nuestros participantes a esta primera jornada de cátedra. Aquí también me acompaña el doctor Adolfo Bonilla, nuestro querido Moisés, conocido como Moy, cantautor salvadoreño. Bueno, queremos invitar a nuestros hermanos y hermanas pues a abrir el debate, ¿verdad? La discusión, recordar que esta charla está compuesta de 2 jornadas, esta es la primera, ¿verdad? Con ese panorama general y tan, bueno, ni general, pero a la vez bien profundo y bien detallado y estructurado, ¿verdad? Acerca ya de las bases fundamentales de nuestro pensamiento y sentir como pueblos mesoamericanos. Pero va a haber una siguiente charla para ya profundizar en cada uno de los aspectos que Daniel nos ha, a los que Daniel nos ha introducido, que va a ser el día 30. Entonces, podemos plantear preguntas que sean, digamos, para tratar en este momento y probablemente plantearemos preguntas también que vayan a ser abordadas en la siguiente conversación. Tienen un botón en la parte de abajo de sus pantallas que dice reacciones, donde pueden levantar la mano los que quieran no solo preguntar, sino que comentar o dar alguna opinión. Y si no, activan también su micrófono y directamente se animan pues a conversar. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Gracias. Bueno, yo por ahora solo un comentario, agradecerle al doctor Daniel Domingo por compartir sus conocimientos, que en mi caso muchas cosas nuevas de las cuales estoy aprendiendo y creo que en el futuro también podamos a seguir aprendiendo. Así es que muchas gracias. Mi nombre es Ana María Minero. Muchas gracias a usted también, doña Ana María. Por aquí se encuentran también los hermanos de Izalco. Ahí vemos a Mario Pablo. Nos gustaría, por favor, un comentario, una opinión. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Sí. buenas noches, se le escuchamos. Okay. Hola, muy buenas noches. Pues darle las gracias también, porque me ha parecido súper interesante. A mí me gusta leer el Popol Vuh y habían algunas dudas que me las aclaró. Fue algo que me ha dejado impresionado ahorita porque tenía unos vacíos yo, pero hoy ya con la filosofía que usted nos acaba de regalar sobre sus conocimientos de Popol Vuh, logré yo llenar un montón de vacíos que tenía. Entonces yo le agradezco mucho porque ya tengo más claro cómo es el pensamiento y cómo de manera, con lo poco que uno tiene de conocimiento, puede lograr, digamos,
como dilucir el Popol Vuh, porque con una filosofía más allegada como la quiché, uno puede comprender un poquito más el significado real que ellos a través de su poesía le quieren hacer llegar a uno. Entonces, a mí me ha gustado mucho su cátedra, muy interesante. Y inclusive tengo ganas de ir a leer otra vez el libro, porque ya me despertó una curiosidad que tengo, entonces lo voy a tener que volver a leer de nuevo y pues, darles las gracias. Y me siento emocionado porque por años he estado queriendo tener este tipo de conocimiento, adquirirlo, y doy gracias a Dios de estar en esta cátedra. Gracias. A usted también muchas gracias por sus conceptos. Un gusto compartir con usted. ¿Alguien más que quiera animarse? Yo siento que también una parte muy rica y espero que no nos sintamos tímidos, ¿verdad? Un trabajo que venimos haciendo y quiero comentar que esto nos juntó, digamos, hace muchos años, a Federico y Daniel y yo, bueno, ahora quedamos nosotros, también el doctor Bonilla, es justamente este proceso de diálogo de saberes, ¿verdad? En donde realmente la riqueza en la construcción del conocimiento es el aporte del sentir, del pensar, de lo que, como veíamos, pues esos principios que son también principios de construcción de conocimiento, que es la observación, la contemplación, digamos, el conocimiento para tomar conciencia y asumir una actitud ética. Entonces, no se sientan con pena, si quieren compartir un parecer, un opinar, pues eso se los vamos a agradecer porque nos enriquece a todos. Aquí hay arqueólogos también de la asociación, por ahí está Carlos Flores Manzano, que tal vez está viendo una perspectiva diferente, nuestra muy amada Ana Elizabeth Araujo, que sin duda alguna pues también tiene su caminar y recorrido, y todos los demás yo les invito a que no sean tímidos, ¿verdad? Y si quieren aportar, pues por favor, bienvenidos. Adelante, Rocío. Ha levantado la mano. Buenas noches a todos, muy interesante la cátedra. Yo tengo una duda, yo he andado años, pero años buscando los libros del señor Tomás Fidia Jiménez. No sé si ustedes tienen una idea de dónde los podría encontrar, porque él fue el primer antropólogo de El Salvador y orgullosamente de Concepción de Ataco. Y yo hasta en internet he buscado y nada más he encontrado como párrafos. Entonces, no sé si alguno de ustedes sabe dónde yo los pueda adquirir o en alguna biblioteca o algo así. Gracias. Hay un fondo de todos Sí. los clásicos. En la Biblioteca Nacional, nos comentaba también el doctor Bonilla, pero sí en la Biblioteca Nacional, Rocío, puedes encontrar, ahí hay un fondo propiamente dedicado o destinado a los autores clásicos salvadoreños. Y otro dato que quiero comentar, ya que mencionas a Fidias Jiménez y que estamos en una cátedra también en homenaje al doctor Paredes, es que en el pabellón de neurocirugía del Hospital del Seguro Social, del Hospital General del Seguro Social de San Salvador, trabaja un sobrino nieto de Fidias Jiménez. Y en una visita que hicimos a ese noble hospital para atender pues las patologías que Federico presentó, cuando lo conoció el neurocirujano, inmediatamente se reconocieron como arqueólogos y sobrino nieto de un antropólogo, y se armó en pleno hospital una gran discusión sobre los aportes de Fidias Jiménez a la arqueología, y bueno, se los comparto como un dato bonito, pues, ¿verdad? De que en cualquier lado uno se encuentra y uno aprende. Nana. Nana Elizabeth.
Ok. ¿Me escuchan? ¿O tengo que...? Perfectamente. No, perfecto, y te escuchamos linda además. Perfectamente. Bueno, solamente expresar mis agradecimientos, porque cada vez que escucho algo del Popol Vuh es como una luz que se expande y nos llega hasta lo más profundo del ser. Así es que estoy muy agradecida con esto. Y solo iba a hacer, me recordó cuando estaban hablando del Pop Vuh o Popol Vuh. Una vez yo le pregunté al maestro Cirilo Pérez, y me dijo él que Popol Vuh se refería al que escribió el libro. Fue la explicación que él me dio. Es decir, que no se refería al libro en sí, sino que al que escribió el libro. Solo ese comentario. Y sigamos investigando, ¿verdad? Y me alegro que estén en estas pláticas porque se aprende mucho. Entonces, muchísimas gracias. Una gran gratitud para todos ustedes. Gracias, Ana Elizabeth. Un gran gusto saludarle. Igualmente. Sí. Aprovecho a mencionar que la pregunta que hizo Rocío, también Carlos Flores puso en el chat que los libros están en la biblioteca especializada del MUNA, del Museo Nacional de Antropología de El Salvador. Bueno, y ya que Carlos escribió, que aparezca y materialice su palabra también, a ver si quiere compartirnos algún sentir o pensar, Carlito. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, sí, la charla estuvo muy interesante, me gustó sobre la presentación de las dos versiones del Popol Vuh. Las versiones que yo he leído últimamente han sido lastimosamente, porque me encuentro estudiando inglés, las que estaban disponibles en la universidad era la de Dennis Tedlock, que claro, es en inglés y siempre va a haber algunas palabras que van a cambiar, algunas propuestas que van a cambiar. Y también yo siento que hay un problema con el origen del documento por Francisco Jiménez. Yo personalmente pienso que otro sacerdote que fue ayudante de Bartolomé de las Casas, pienso que él fue el que hizo la primera compilación del Popol Vuh. En este momento no manejo el nombre, pero yo pienso que Francisco Jiménez encontró los documentos que habían sido compilados y escritos por otros sacerdotes. Entonces, no sé qué piensa al respecto sobre eso que he estado pensando respecto a este documento, doctor López. Saludos a todos. Muchas gracias por la intervención y por la pregunta. Voy a compartirles la versión digital de la traducción de Sam Colop. Esta traducción, como ya les indicaba, esta versión de traducción, como ya les indicaba, llevó un proceso mucho más completo y que puede ayudarnos a resolver muchas dudas, entre ellas las que ha planteado nuestro querido colega, en el sentido de que los escritores del Popol Vuh, esa es la versión de Sam Colop interesante. Es la que más me gusta a mí, ¿verdad? No significa que las otras no. Esta versión trae muchas anotaciones que clarifican con datos históricos y de otra naturaleza que nos ayudan a comprender. Pero entonces decía que cabalmente esta
esta versión nos ofrece muchos datos adicionales. Entre ellos, nos clarifica cabalmente sobre la pregunta de que los primeros escritores del Popol Vuh, de la versión glifos, digamos, de la fuente original glifos, a una versión en quiché con caracteres latinos, fueron quichés, y que esa fue la versión que encontró Ximénez en la parroquia de Chichicastenango, y a partir de ahí se pueden, digamos, se realizan otras traducciones como las que se han dicho. Ya tiene nuestro querido hermano el libro, de todas maneras yo voy a compartirles con ustedes esta versión en digital para que todos puedan tener acceso al respecto. Muchas gracias. Cualquier compañero que lo quiera, esta es una copia. Yo se las puedo hacer llegar. Esta es una copia que yo se las puedo prestar para que lo hagan. Si, a mí me parece muy interesante porque esta tiene explicaciones, pues bien a fondo. Era lo que le decía, que tenía algunas dudas que ya aclaré, pero sí, aquí está a la orden, yo se las puedo prestar, no hay ningún problema. Muchas gracias. Quisiéramos saber si hay alguna intervención más, alguien que quiera compartir pues su sentir o su pensar sobre esta ponencia que hemos tenido, si no quizás vamos cerrando. Quizás alguien que quiera intervenir. Un gran gusto saludarles y mucho gusto, doctor Bonilla, de volver a verlo. Desde aquella ocasión que nos vimos no recuerdo cómo se llama el lugar, Tania, donde fue en la ESMA de Santa Ana, de educación docente. Allá en Santa Ana, bueno. Sí, cómo no. Bueno, un gran gusto saludarlo, espero saludarle personalmente pronto en una nueva ocasión. Así que por mí, muchas gracias. Por mí, ha sido un gusto compartir. Estaré con ustedes el próximo viernes, el 30, para que podamos pues abordar la segunda parte, ¿no? Que va a ser más sobre el contenido y más ya en esa parte pues haremos una exposición más desde la perspectiva científica. ¿Qué nos hace decir que sea científico? Muchas gracias. Perdón, me tomé la palabra y no levanté la mano. Pero Adelante. gracias por este esfuerzo que se está haciendo por difundir la cultura y el arte en nuestro país y justamente que nos empapemos más de nuestro patrimonio cultural, ¿verdad? Bueno, ahí agradecida y motivarlos para que permanezcamos en este esfuerzo de la cátedra, que apartemos siempre el tiempo para poder conectarnos y poder seguir aprendiendo para divulgarlo, no quedarnos con el conocimiento. Muchas gracias y felicidades ahí hacer trabajo en el andar, ¿verdad? Definitivamente de esto se trata. Gracias por el esfuerzo que está haciendo la asociación y adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Nadia. A todos un fuerte abrazo. Entonces, vamos a pedirles, por favor, a todos los participantes o a los que puedan, que activen un momento su cámara. Aunque estén en pijama, no se preocupen, no pasa nada, pero que tengamos ese momentito de vernos un instante, ¿verdad? Porque la virtualidad no puede prescindir de esa humanidad, de vernos, de reconocernos ojo con ojo y rostro con rostro, ¿verdad? Que es lo que nos hace formar parte de esta gran colectividad vital. Les agradecemos de todo corazón. Gracias por mostrarse. Gracias por lo que estamos conociendo. Y nos vemos entonces el próximo miércoles a esta misma hora. Sería miércoles 30 a las 5 p.m. para seguir profundizando en el conocimiento de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión. Eso nos abre la puerta para poder interpretar pues lo que viene desde una perspectiva diferente. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Daniel Domingo López, queridísimo amigo. Muchísimas gracias por tu saber. Hasta pronto.
Nana, todos. Hasta pronto.